Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho, como si no tuviéramos suficiente con haber perdido a Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado en las movilizaciones contra Manuel Merino. Esta madrugada, como hemos visto en las imágenes de inicio de este programa, un grupo de intolerantes, no sabemos si a sueldo, destruyeron el mural y el altar que se hicieron en honor a la memoria de estos jóvenes, símbolos ambos de la lucha ciudadana por la conquista de derechos. En un video viralizado durante el día, varios en realidad, más de uno, se muestra a estos sujetos, como hemos visto, cometiendo estos actos de vandalismo, pero además deja ver el vehículo y la placa del vehículo que los trasladó hasta la escena de la barbarie. Según Ojo Público, la propietaria del auto blanco que aparece en las imágenes pertenece a Lucila del Pilar Olivos Portugués, quien además figura como afiliada al partido Fuerza Popular con fecha del 30 de septiembre del 2020, según el registro de organizaciones políticas ROP del Jurado Nacional de Elecciones. El padre de Pilar Olivos, Ludwig Olivos Millán, también está registrado, siempre según Ojo Público, como afiliado a Fuerza Popular. Pero quisieron, ¿no?, de una manera intolerante, bárbara, brutal, querer borrar la memoria, pero no pudieron. Esta noche hemos captado las imágenes que estamos viendo en estos momentos, corresponden, repito, a esta noche, donde ahora los murales y los altares son más grandes, son más vistosos, son enormes, ¿ah? Y la vigilancia ciudadana tendrá que reforzarse. Y las cámaras del señor Muñoz tendrán que funcionar todas para poder estar atentos a que esto no ocurra. Una sabia decisión del alcalde de Miraflores, por cierto, de coordinar con el lugar de la memoria, que también ha hecho lo suyo, para que los murales que están ubicados en ese distrito vayan directamente al lugar de la memoria. ¿Ah? Para no olvidarnos, pues. Porque no podemos quedarnos callados, ¿no? No podemos pasar la página, sino más, como quisieran algunos, mientras no se determinan a los responsables de estas dos muertes. ¿Ah? ¿Qué tal? Ahí está. Esa es la respuesta cívica, la respuesta de la gente. ¿Ah? Para que vean, para que vean. Le salió el tiro por la culata, chicos. Mal. Fuerza Popular, por cierto, el partido de la señora Keiko Fujimori, a través de un comunicado, ha rechazado el vandalismo del grupo La Resistencia. Ante los hechos suscitados en la madrugada de hoy, dice Fuerza Popular, donde se muestra un vandalismo inaceptable contra los murales de los jóvenes Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado, Fuerza Popular rechaza dichos actos contra la memoria de estos jóvenes fallecidos. Fuerza Popular reitera que rechaza y no avala ninguna práctica del grupo La Resistencia, quienes no pertenecen a nuestro partido. Aunque, diría yo entre paréntesis, los han apoyado mucho en todo este tiempo, ¿no? Saludable deslinde, en todo caso, o saludable distancia que están tomando de los ultras a través de este comunicado los fujimoristas, ¿no? De comprobarse que algún miembro de dicho grupo siga afiliado a Fuerza Popular, será expulsado de inmediato. Bueno, hay ahí ya dos identificados por Ojo Público, ¿no? Ahora esperemos que públicamente también se diga así, claramente en papel, están fuera, ¿no? Porque no compartimos y condenamos sus actos radicales y violentos. En estos momentos el país necesita diálogo y paz, dice, a puertas de nuestro bicentenario. De hecho, hoy la señora Fujimori se reunió con el presidente Francisco Sagasti, ¿no?, en aras de entendimientos de cara al voto de confianza y que esta transición surja y transcurra, mejor dicho, de una manera apacible, entre lo que se pueda. Pero eso no significa dar vuelta a la página. Y esta ha sido la respuesta ciudadana. Esta ha sido la respuesta de la gente a esos actos de vandalismo y de barbarie. Conversamos a continuación con el doctor Carlos Rivera, abogado del IDL, para precisamente esclarecer algunas cosas y actualizar en qué va la investigación por las muertes de Inti y de Jack. Y, por cierto, también conocer algunas cosas sobre algunos desaparecidos, ¿no? Algunos desaparecidos como el señor Araujo, que ha sido aparentemente difamado, ¿no?, que él no estuvo, que no fue desaparecido, en fin, todas esas cosas. Doctor Rivera, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Jaime, un gusto de saludarte y conversar contigo nuevamente. ¿En qué situación
primero estamos ante esta barbarie que se ha cometido. Decíamos en la presentación que la ciudadanía ha respondido con más murales, con más altares. Pero esta clase de actos, ¿no?, que parecen traídos de una república ultra o de grupos ultra, ¿no?, que andan queriendo demoler a estas figuras que se convirtieron así por la propia movilización ciudadana, ¿constituyen alguna clase de delitos? Mira, primero que estamos ante actos que sin duda alguna hay que calificarlos como actos de odio y de cobardía, ¿no? Sin duda alguna. El atentar contra la memoria de las víctimas, por más diferencias políticas que tú puedas tener, creo que resulta un hecho casi bárbaro en una sociedad como la nuestra, ¿no? Lamentablemente venimos de una historia en la que hay otros hechos similares, como los atentados al ojo que llora, ¿no? Que nos asemejan este tipo de reacciones en el ánimo casi de desaparecer al otro, ¿no? Por lo tanto, es inaceptable. En términos de que si confirman un acto delictivo, desde mi punto de vista, sí, ¿no es cierto? Los daños a la propiedad, sin duda alguna, pueden ser calificados y materia y ser objeto de una investigación, no cabe ninguna duda, ¿no? Ahora, respecto a el avance de la investigación por las muertes, precisamente, de Inti y de Jack, el Ministerio Público ha señalado que la investigación a Merino es compleja. Eso, sí, en términos sencillos, para hablarlo coloquialmente, para entendernos, ¿qué significaría en aras precisamente de hallar responsables, no solamente en los altos mandos, y por eso ocurrió el recambio entre los comandantes generales, en fin, hay molestia, el comandante saliente ha salido echando fuego y en fin, hablando, cosas, digamos, contra el ministro del Interior actual? Pero ¿qué pasa con los responsables políticos? Sí, hay que recordar, Jaime, que a partir del día domingo 15 y luego el lunes 16, sí, el Ministerio Público tomó dos decisiones importantes. Justamente a partir de la denuncia que presentaron las organizaciones de derechos humanos, abrió una investigación contra las autoridades políticas. Estamos hablando de Merino, de Flores Arauz y de Rodríguez Limo. Aun cuando cuestionemos la constitucionalidad de su asunción de mando, en realidad ocuparon un cargo público constituido en el artículo 99 y por eso la Fiscalía de la Nación los está investigando. Es la Fiscalía de la Nación la que ha declarado que la investigación va a ser una investigación compleja. ¿Qué significa eso? Significa que estamos ante hechos particularmente graves que necesitan un esfuerzo superior de parte del Ministerio Público, y esa es la razón por la cual la Fiscalía se anima a declarar como una investigación compleja. Eso le da dos tipos de posibilidades al Ministerio Público: tener un mayor plazo de investigación y desarrollar actos de investigación particularmente complejos, difíciles, justamente por la naturaleza de esta investigación. Es que precisamente, perdone, doctor Rivera, cuando alguien, coloquialmente, ¿no?, siempre en ese espíritu, le pediría, cuando a alguien le piden algo y la otra persona lo tiene que hacer y te responde, es muy difícil, parece como imposible, sí, ¿no? Se acerca, sí, a lo imposible. ¿Eso también se interpreta así en términos jurídicos o no? Sí, claro. La Fiscalía está, asumiendo, interpretando que de los primeros actos de investigación que comienza a desarrollar, es probable que se encuentre con hechos cuya obtención de la información va a significar, va a tener una particular dificultad. De hecho, el elemento de la información sobre los videos, sobre las cámaras, la información sobre los que... Pero justo pues se ha malogrado la cámara entre Abancay y Nicolás de Piérola, esquina, sí, una de las más concurridas del centro de Lima, de muchos años, sí, décadas. Como también, Jaime, te tengo que informar, esa esquina es particularmente relevante para el homicidio calificado, correcto, de Brian Pintado. Correcto. Pero también el día de hoy hemos tomado conocimiento, luego de hacer la solicitud al municipio de Lima, que las cámaras del cruce del Jirón Lampa con Nicolás de Piérola también estaban apuntando solamente en la dirección
hacia el casco del Centro Histórico de Lima y no hacia los manifestantes. O sea, no hacia la Plaza San Martín. No hacia la Plaza San Martín y tampoco hacia el Jirón Lampa, que es donde se produce el homicidio de Inti Pero qué Sotelo. Curioso, ¿no? Sí, bastante curioso en realidad. Qué curioso. ¿Hay algún tipo de responsabilidad allí? Porque en unos instantes vamos a conversar con los regidores Carlos Ángeles y Víctor Aguilar, que están detrás de este material. Pero ¿la Municipalidad de Lima incurriría en alguna responsabilidad penal por no tener estas imágenes, que son data y evidencia capital precisamente para el hallazgo de los responsables? Mira, hay que entender que las cámaras de seguridad de una ciudad y de un centro histórico como el de Lima, en un momento en el que se está desarrollando, digamos, un enfrentamiento o una movilización particularmente importante como la que se está desarrollando, yo no tengo ninguna duda, Jaime, en decirte que eso está sujeto a un monitoreo en vivo y en directo, en el momento que están ocurriendo los hechos. Y por lo tanto, alguien, desde mi punto de vista, alguien tomó la decisión de dirigir el enfoque de la cámara en una dirección que no correspondía. Eso sería gravísimo. Es grave. A mí me da esa impresión. Digamos, las cámaras de seguridad de los distritos, Jaime, digamos, creo que eso todos los hemos visto, son materia de un monitoreo constante las 24 horas del día. Y los operadores de esas cámaras tienen la posibilidad de hacer girar el enfoque de la cámara. Lo manejan todo de una central. Siempre además es digamos, el típico recurso marquetero de los municipios, ¿no? Informar en las microondas de la mañana, de los noticieros, miren mis cámaras, tengo una super central, tengo 80 centros de monitoreo. Sí. Es por lo que más se jamonean las municipalidades. Sí, sí, por eso es que yo te digo lo que te estoy diciendo. A mí me da la impresión que eso, digamos, ojalá que simplemente sean unos descuidos, pero en realidad ya que el hecho de que a estas alturas de la investigación podamos constatar que las cámaras de seguridad del municipio, encargado digamos, del control de la seguridad pública en la zona que han ocurrido los dos homicidios, prácticamente no sirvan para los efectos de la investigación, en realidad es un asunto que yo creo que va a tener que ser incorporado al curso de la investigación, ¿no? Ojalá que no terminemos hablando después de un acto de encubrimiento de los hechos, ¿no? Claro. Ahora, sobre el muchacho Araujo, que se le escuchó en una declaración haber estado o permanecido 3 días recluido, ¿no?, por la policía y además sometido a inaceptables recursos de tortura psicológica y cosas que él mismo señalaba. Al salir, ¿no?, al ser liberado, ha sido objeto de una suerte de campaña de desinformación, por usar términos amables, pero claros y específicos, diciendo que, con algunas imágenes por ahí, que él no estuvo recluido, ¿no?, que él no estuvo desaparecido, ¿no?, que él estaba con un amigo, ¿no?, caminando por la calle de lo más bien, ¿no?, sugiriendo incluso que llevaba una vida desordenada, ¿no? Es el tufillo que tiene la publicación en cuestión. Pero la periodista Jacqueline Fox publica una fotografía donde está, en efecto, pasando el examen toxicológico, ¿no? Al lado del fiscal, además. Y el fiscal a cargo de la investigación constató que pasó por el examen del médico legista y el examen toxicológico. Entonces, ¿cuál es la verdad acá? Mira, creo que no solamente en el caso de Araujo, ¿no? Probablemente en este último caso ya hay el desarrollo de una campaña difamatoria y de desprestigio, ¿no?, para un poco negar los acontecimientos. Pero también sobre Brian y sobre Inti se ha desatado una campaña más o menos similar, ¿no es cierto? Y algunos que se dicen periodistas intentan manchar la honra calificándolos como prontuariados. Sí. Pero en el caso de Araujo, en realidad me parece que es la circunstancia más grave, ¿no? Se pretende dar cuenta inclusive de que no habría ido a la movilización del día sábado, con unas imágenes del sábado a las 5 de la tarde. Bueno, les tendríamos que decir que de nuevo yo creo que no están haciendo ahí las cosas bien quienes tienen este objetivo, porque del testimonio que Luis Fernando Araujo ha dado al Ministerio Público, él señala muy claramente que él está en horas de la tarde
en su distrito, en Independencia, ¿no es cierto? Y llega a las 7:30 de la noche a la movilización y a la marcha de la Plaza San Martín. Y es detenido una hora aproximadamente después, 8:30 de la noche. Claro. ¿No? Y el relato que Araujo ha dado a la Fiscalía es un relato lo suficientemente consistente para dar cuenta de por lo menos de una detención arbitraria, y que inclusive Jaime, al fiscal Johnny Soto, lo ha determinado en el sentido de abrir una carpeta de investigación diferente a la de los fallecidos y de los heridos gravemente, para abrir una investigación específica por el crimen de desaparición forzada de personas, que es un hecho particularmente grave, ¿no? Claro. Ahora, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por cierto, va a visitar el Perú en una visita de trabajo para observar la situación de los derechos humanos con lo de las protestas contra Merino. Esto va a ser el 29 de noviembre hasta el 2 de diciembre, ¿no? Sí. ¿Esto qué constituye, doctor Rivera, en precisamente lo que estamos conversando? 2 muertos, jóvenes que denuncian haber sido retenidos y sometidos a situaciones que no se habían visto en un gobierno democrático o en un régimen democrático. Así es. ¿Qué toma nota aquí la Comisión Interamericana? Y de acuerdo a cómo avanzan las investigaciones, ¿qué es lo que puede decirse aquí sobre el Perú? Sí, sí. Efectivamente, la presencia en algún país de parte de la Comisión Interamericana da cuenta de que se ha producido o se está produciendo circunstancias particularmente graves en cuanto a la no vigencia de los derechos humanos, ¿no? De hecho, el pronunciamiento que el día de hoy ha hecho público la Comisión Interamericana, como otros emitidos en los días anteriores, es que no solamente la Comisión está preocupada por la situación de los derechos humanos, sino que entiende que hay una necesidad de hacer una supervigilancia casi en vivo e indirecto y de manera presencial en el país, para que las autoridades de alguna manera rindan cuentas primero, de las circunstancias de los hechos y qué medidas se están tomando, sobre todo frente a los hechos más graves. Estamos hablando de los homicidios, de las lesiones, de las detenciones arbitrarias, de las desapariciones o de los actos de tortura, claro, que son ahora objeto de una investigación. Pero sin duda alguna la Comisión Interamericana está abriendo casi en los hechos una carpeta sobre los hechos producidos el día 12 y 14 de noviembre. Ojalá que esos hechos sean resueltos, investigados y decididos en sede interna. Claro. De no ocurrir eso, la Comisión Interamericana va a abrir un caso en el que seguramente va a determinar la responsabilidad internacional del Estado peruano. Y además, la sensación que deja es que desde la Comisión Interamericana, además de la propia preocupación por los casos, habría una suerte de desconfianza en la propia institucionalidad peruana. Y eso realmente no nos hace bien como país. Sí, sí. La Comisión Interamericana no solamente es un órgano de investigación. La Comisión Interamericana siempre, en los últimos 25 años, diría yo, ha jugado un rol, en algunas veces protagónico, respecto de la vigencia de la democracia y de la institucionalidad democrática en el Perú. La Comisión Interamericana tiene una visión política también de firme en el que las instituciones funcionen. Ese también es el papel de la CIDH, y creo que sobre ese tema también la Comisión Interamericana ha expresado su preocupación, ¿no es cierto?, en el sentido de que la crisis política e institucional que ha vivido el país no es el mejor escenario para la vigencia de los derechos humanos en un país como el nuestro. Claro, tremendo realmente, doctor Rivera, esta situación. Pero como decíamos al principio, si querían o pretendían que borremos de nuestra memoria, ¿no?, o intenten, ¿no?, quitarnos eso de la memoria, pues todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Les ha salido el tiro por la culata al querer borrar esas imágenes, borrar esos murales, porque ahora hay más, son más grandes, y todo el mundo se enteró que hay gente interesada en que esos casos sean desviados, ¿no? Que la gente no le preste mayor atención y ya vuelta a la página, es decir, la historia de siempre. Y eso, sí, eso no va a ocurrir, felizmente. Eso no va a ocurrir. Por lo menos en este programa no va a ocurrir. Gracias, doctor Rivera, como siempre. Buenas noches.
de Abancay con Nicolás de Piérola. Una esquina transitadísima. Está el Hueco, está la Corte Superior, está el Parque Universitario. ¿Cómo es que no van a funcionar las cámaras allí? Y es que ese es el epicentro, o lo fue, de las movilizaciones y sobre todo en sus días más intensos. Ahí fue. ¿Y por qué ahí justo se malogra? Y ahora resulta que en Lampa, con Nicolás de Piérola, donde funcionaba el Banco de la Nación que se bajó Montesinos y sus secuaces en la